Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo nuestros derechos y recibir las prestaciones que nos corresponden en la vejez. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Última tertulia de la temporada. Hoy ponemos cierre a estos programas que hemos realizado sobre economía sumergida y lo vamos a enfocar, como bien decíamos desde el inicio, relacionado con la prostitución. Y para tener esta conversación, esta recta final, tenemos con nosotros a Fran Costa Morales, empresario. Bienvenido, Fran. Gracias. A Tenesor Herrera Hernández, informático e instalador de sistemas de seguridad. Bienvenido, Tenesor. Muchas gracias. Mari Carmen Semenuk, vicepresidenta de la Asociación Casa del Migrante en Canarias y también docente. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. Y por último, y no por eso menos importante, Carlos Betancourt González, abogado. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes. En la primera parte del programa, en la conversación que teníamos con nuestra invitada, con Begoña Vera, que es bien conocedora de esta circunstancia por su trabajo con el programa Daniela, pues ya planteaba que es un problema difícil de resolver y nos parecía cuanto menos llamativo que no es una situación que en el siglo en el que estemos tenga la sensación de que vaya a acabar, sino que estamos volviendo a unas cifras aún mayores para lo que se presupone que debería de ser. Entonces, no sé si aquí entra un tema de educación o qué pueda haber con todo esto, si alguien tiene alguna opinión que le apetezca compartir. Bueno, pues yo considero, vamos a ver, evidentemente estamos hablando de una actividad que mueve unas cifras muy importantes de dinero, de las más grandes. Creo que a nivel mundial me parece que ha estado la segunda o la tercera detrás de la venta de armas y la venta de drogas. Pero ¿qué ocurre? Que es complicado, porque es cierto que yo creo que prácticamente todos los sectores, todos los agentes buscan que de alguna forma se legalice o se pueda o se pueda legislar de alguna manera. El problema es quién da ese paso, quién lo hace, porque evidentemente la administración, el gobierno de turno, que es quien tendría un poco que hacerlo, te puede encontrar con muchos sectores a los que se enfrente y le frene. No serían políticas populares en muchos casos, pero es cierto que para sacar todo esto, toda esta economía sumergida que es bestial, habría que buscar una forma de empezar a legislar con valentía. Es lo que opino. Detrás de estas prácticas, ¿sí? A mí me gustaría decir que este enfoque de la economía sumergida es probablemente uno de los factores que pueda llevar a que muchas personas deriven a este tipo de actividad, a las que yo no lo considero economía sumergida, porque si no estaría admitiendo que la prostitución es un trabajo. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente a la que conozco y en los lugares donde se habla y se debate sobre este tema, psicológicamente ninguna persona, y digo persona porque tanto puede ser la mujer como puede ser el varón, en sus distintas tendencias sexuales, psicológicamente es muy difícil que la gente esté verdaderamente preparada de manera voluntaria como para desempeñar esta actividad con un estatus laboral, como si se tratara de un trabajo. Por tanto, para empezar, yo me niego a pensar que esto es un trabajo, pero sí creo que la economía sumergida lleva a mucha gente a realizar esta actividad ilícita o a legal o ilegal, porque no está regulada en nuestro país, ¿no?
y por tanto perjudica en los derechos de las personas, perjudica en la dignidad de quien tiene que desempeñar este tipo de actividad. En fin, supongo que más adelante vamos a ir ahondando todavía aún más para darle paso a otros compañeros. No sé si en este caso Fran y Carlos quieren apuntar algo más, pero uno de los datos que planteaba aquí Begoña lo enfocaba de cara a los jóvenes, que podemos entender que quizás serían un poco quienes podrían terminar, ¿no?, con este sistema, pues estaban viviendo este tipo de economía desde otro lado, y es que el consumo se hacía desde mucho más jóvenes y que también muchas veces venían motivados, en el caso de las niñas, a realizar este tipo de prácticas por un tema de consumo. Si yo quiero algo y no puedo tenerlo, pues buscaré dinero para conseguir eso que quiero, y ahí habría una situación que quizás años atrás no se daba. No sé si quiere intervenir algún compañero. Evidentemente, aquí has planteado dos cosas. Es decir, por un lado, comentas personas jóvenes. Hay dos casos claramente diferenciados. Es cierto que hoy en día se está dando, por un lado, el caso de los chicos jóvenes. Digo jóvenes porque evidentemente es lo que hemos tocado, porque el consumo de este tipo de servicio, de trabajo, como lo quieras llamar, aunque no lo sea, está en todas las edades, pero es cierto que hoy en día se está dando el caso de chicos que salen de marcha y que acaban pues en locales de prostitución para acabar la fiesta. Por otro lado, eso es por un lado, que tal vez antes no se veía tanto, aunque no recuerdo yo que eso sea algo nuevo, sino que a lo mejor se escuchaba menos. Y es cierto que por otro lado, hay una cosa que es muy golosa, que es el dinero fácil. Si lo que estabas comentando es, si una chica puede ser un chico, quiere un dinero rápido, pues a lo mejor prostituyéndose, mira, una primera vez para conseguir esto que me interesa, evidentemente entra en un círculo. El círculo del dinero en este caso es muy goloso, y si hoy quieres una cosita nueva y lo has hecho, no te ha supuesto tanto, te has olvidado los 2 días, a lo mejor mañana quieres otra cosa y entras en el círculo del dinero, de ese vicio, de todo lo que esto puede conllevar. Es decir, creo que sí hay factores tanto generacionales como mentales que pueden acarrear. Podríamos hablar en esa circunstancia que estaríamos cambiando la raíz, es decir, ya no serían de personas sometidas o que se ven en ese tipo de... A ver, yo creo que hay que distinguir, la primera distinción y el corte radical hay que hacer entre la prostitución por necesidad y obligada, que yo creo que además merece un matiz, la prostitución por necesidad vital y obligada por mafias, que en cualquier caso es execrable. Yo hablo como abogado que he llevado temas relacionados con la prostitución y sé de lo que he escuchado en los tribunales. No tiene que ser lo que existe, pero puedo hablar solamente de mi experiencia. Yo les puedo decir que una chica que estaba haciendo, cualquier chica del tema, estaba defendiendo a una persona del turno de oficio que era un proxeneta, o por lo menos se la acusaba. Afortunadamente, con posterioridad se acreditó que era básicamente un cliente. Y eso no está penado, en España no está penado. Puede ser más o menos agraciado o un desgraciado, como se definió esa persona ante el tribunal, pero no está penado. Pero las chicas, había algunas que habían sido denunciantes y confirmaban que repartían en los ingresos al 50%, y los ingresos rondaban entre 3.500 y 4.000 euros para cada uno. Estamos hablando de 7.000 a 8.000 euros que produce una persona que estaba básicamente encerrada, ¿vale? El juzgado tomó las decisiones oportunas y condenó a quien tuvo que condenar por proxenetismo, que es un delito, está prohibido. Nadie debe lucrarse del cuerpo ni de un hombre ni de una mujer. Eso no existe, no se puede. Y creo que el compañero tocó de nuevo, como le acredita en otros programas, en la tecla correcta sobre la necesidad. Si yo tengo 22 años y soy muy guapo o muy guapa
y limpiando casa sin formación cobro 15 euros la hora, o con mi cuerpo 150, Claro. a ver, ahí lo dejo. Vamos a ver, ¿qué aliena más? Teoría marxista, ¿qué aliena más? ¿Limpiar casa o picar piedra? O, si es voluntario, tener relaciones sexuales con quien me da la gana y me paga. No se va la gente a la peluquería que le hagan masaje. No se va la gente de que le corte y le den guapo. Yo creo que el planteamiento aquí que ponía sobre la mesa Begoña, y que yo creo que es lo preocupante, es que al final tenemos una masa joven que no tiene esa capacidad de ese pensamiento lógico que a lo mejor estás queriendo plantear, Carlos, y que empiezan a normalizar una actividad para generar también unas necesidades que verdaderamente no tienen, y es un teléfono mejor, una camisa nueva cada semana, Perdón, pero a lo que me refiero es exactamente eso. Y no quería dar ninguna lección de moralina. Al contrario, países como Holanda, como Alemania, han regulado la prostitución. No creo que el Reino Unido, por ejemplo, la ha casi prohibido del todo. En Suiza está prohibida la oferta y la demanda. Y en España, como en Portugal, zona gris. Entonces, ¿deberíamos fiscalizar los ingresos de la prostitución? La zona negra esta donde se factura tanto. Pues si producen 7.000 euros, a ver, un autónomo, si fueran por módulos, tendría que pagar 300 euros todos los meses. Y luego de la declaración de la renta a final de año. Si no fueran por módulos, tendrían que pagar de cada servicio, si es un profesional, el 15% de retención, y si no es profesional, porque evidentemente no se cobra una empresa, sino un personal, tendrían que pagar de los beneficios el 20% mensual. Pongamos que una persona que factura, vamos a dejarlo en 5.000 euros mensuales, pagaría el 20%. El 20% son 1.500 euros mensuales, ¿no? De 5.000. Imagínense, si no es ingreso para la cerca del Estado, pues 1.500 euros mensuales. La pregunta es, ¿se puede hacer? ¿Se debería hacer? Yo respetuosamente discrepo cuando la prostitución sea voluntaria y no atada ni a una obligación, y tampoco atada a una necesidad, droga, familia, perentoria, que deba prohibirse, pero lo que sí creo es que, como en Alemania o como en Holanda, debe regularse para que aflore el mercado negro, porque son entidades enormes de dinero que a todo el mundo le puede hacer muchísima falta. Totalmente de acuerdo. Claro, pero yo creo que, teniendo en cuenta lo que justo acaba de decir ahora Carlos, en todo caso estamos hablando de un colectivo reducido que voluntariamente quiere practicar esta actividad y que sea y se transforme, se convierta en su fuente de ingreso. Otra cosa es lo que tú hablabas, lo que mencionaba Begoña, de la juventud, y luego ese otro sector mucho más amplio que se ve obligado o por presiones de un proxeneta, de una mafia, o por individualmente que no le quede otra que tirar por ahí porque no consigue el trabajo en el mercado laboral, un trabajo digno, entonces ese sector que es tan amplio debería estar mucho más protegido en cuanto a otras alternativas, otras opciones. Y otra vez volvemos a tener que decir lo mismo. No puede haber alternativa ni opciones si no hay una educación con valores, si luego eso no se refleja en una economía diversificada, en gente cualificada, mayor cantidad de oferta de trabajo y más diversificado también, que al final la gente tenga la opción de conseguir trabajo, pero un trabajo que bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero que la persona se sienta digna de hacerlo, ¿verdad? Porque ese es el otro tema, ¿no? Que estamos minando a la persona por dentro, claro, en cuanto a su dignidad. Pero en este caso, evidentemente, la idea de cómo se plantea, por supuesto, tiene muchas aristas y todo lo que comentas es correcto. Es decir, no, estamos hablando de gente que se ve obligada, ya sea por
por necesidad, por lo que sea, ¿vale? Pero es cierto que aún así siempre va a haber una pequeña parte que a lo mejor lo haga porque quiere hacerlo. Puede que sea una parte mínima, pero lo que estamos yendo es, ¿qué hacemos con esta parte? Lo legalizamos. Bueno, a eso voy, que esa parte mínima que decía Carlos, que yo creo que es mínima, bueno, pues sí, a lo mejor nos podemos plantear la posibilidad de regularlo, igual que el tema de la droga. Claro, es que vamos a ver, ocurre una cosa muy sencilla, es decir, todos los problemas que tú comentas son reales, es decir, hay mafias, hay gente que está porque no le queda otra alternativa. Vale, yo sigo diciendo, vamos a legalizarlo, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos muchísimos trabajos que están legalizados e igualmente sigue habiendo una economía sumergida. Hemos hablado de todos estos programas de esto. Así de claro, es decir, no vamos a coger y vamos a decir, no, el sector de la prostitución vamos a legalizarlo y se acabaron los problemas. Por supuesto que no, pero ni de la prostitución, ni en la hostelería, ni el comercio, ni ningún trabajo se va a solucionar porque se legalice. Lo que hacemos es que empezamos a escarbar, empezamos a destapar un poquito. Evidentemente, yo no quiero que la gente se pueda aprovechar, pues, que se tenga que dedicar a la prostitución por obligación, porque no le queda otra, no, pero tampoco quiero que una ama de casa, alguien trabaje en un servicio doméstico y tenga que trabajar 20 horas diarias por 2 euros, por decirte algo, exagerando. Entonces, primer paso, vamos a legalizarlo. Segundo paso, evidentemente vamos a perseguir a la persona que está ahí por obligación o por una necesidad vital, porque evidentemente estamos tocando el tema de la dignidad, pero cada uno es dueño de su dignidad. Habrá quien diga, no, es que la dignidad, vamos a ver, pero si esa persona está dispuesta a que su dignidad tiene un precio, desgraciadamente es una sociedad materialista en la que estamos, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera. No estamos hablando de que sea obligada ni que no le quede otra cosa para vivir. Estamos hablando de, lo hago porque quiero. No, tu dignidad, me da igual mi dignidad. Pues entonces vamos a legalizar esa parte y vamos a perseguir lo demás. Lo enfocamos en relación a la economía sumergida. Está claro que tanto voluntario o no, ese dinero sigue quedando ahí en limbo. Bueno, hay una experiencia muy interesante de la actual jueza decana de los jueces de Lanzarote, que además sacó el doctorado con una tesis sobre la posibilidad de, si no me equivoco, y si es así que me disculpe, la posibilidad de darse de alta como meretriz o como trabajadora. Y lo consiguió y ella demostró que en 3 meses te das de alta sin problema. Se puede tributar por ello si no quiere. Ahora, no se quiere, esa es la realidad, no se quiere porque se quiere ver en lo que estoy lo que ha dicho antes. ¿Quién quiere pagar el 20% mensual de los beneficios que tiene con una actividad que te da 5 o 10.000 euros mensuales? Pues no lo quiere pagar nadie que no tenga conciencia social. Pero es mucho dinero, entonces volvemos al subterfugio, a la zona gris, a la ilegalidad. Claro, plantea muchísimos problemas, como dijo el compañero, sobre todo porque, tal y como creo que está regulado en Alemania, no existe una obligación contractual. A ver, no se puede exigir, como se puede exigir a un masajista que te dé un masaje de pie, no se puede exigir como no se puede exigir a una persona que da a un estelero o a lo mejor un fisioterapeuta o cualquier otra persona que trabaje con las manos sobre el cuerpo de otra persona un resultado concreto, y por eso casi está por definición condenado a la zona gris o a la zona negra. Pero yo ahí sí que estoy de acuerdo con aquí la señora vicepresidenta, ¿no? Sí, Mari Carmen, perdón por mi falta de memoria. Estoy de acuerdo con Mari Carmen en que una solución hay que ofrecer también a uno y a otro. Sí, una alternativa. Creo que hay que mirar a la parte más débil, ¿no? La parte más débil en este caso sería la prostituta. Sería ella la que tendría que coger voz y decidir un poco qué es lo mejor para ella. Probablemente, no lo sé, sea la legalización, porque van a acudir a las vías normales, seguridad social, asistencia sanitaria, prestaciones sociales y una serie de caminos o vías que ahora mismo no tienen. Entonces la principal beneficiada, a lo mejor, aunque estamos cosificando a las personas y a lo mejor no es lo más adecuado, pero a lo mejor igual son ellas las más beneficiadas, no lo sé. La verdad que ahí me quedo un poco... Fran acaba de aportar algo importante a la conversación, y es que dinero a un lado, el permanecer en esa circunstancia también tiene otro tipo de consecuencias, y no a lo mejor no están solo directamente relacionadas al dinero, que como bien aportaba Carlos, pues
se mueve y está ahí, sino que su propio estado físico pues está involucrado. Si surge algún altercado con alguien, pues también quedan ahí un poco en un limbo. Enfermedades de transmisión sexual y demás. Cuando tú estás en una empresa normal, tienes una evaluación de riesgos laborales, tienes una vigilancia de la salud y una serie de cosas, de vías que ahí no existen. Algo tan sencillo como cotizar. Así de claro. Así de claro. Tener una... Porque a lo mejor esa persona pues se ha tenido que dedicar a esto y se ha tenido que dedicar durante mucho tiempo y ha sido su principal fuente de ingresos. Cuando llegue a cierta edad y no pueda hacerlo y tenga que buscarse una jubilación, pues va a decir, bueno, ¿y ahora qué he hecho yo en mi vida? Nada. Has tenido un dinero que es cierto que te ha entrado bien, que lo has ganado, pero como no hayas tenido, ser previsora de tener una huchita, y vamos a ver cuando esa huchita vayas a abrirla y a coger ese dinero, que no te digan las administraciones, ¿de dónde salió ese dinero? Porque es fácil, aquí se mueve mucho dinero, pero si tú no tienes ingresos, yo vivo de limpiar pisos, se supone, o es mi actividad, gano 15 euros la hora, como comentaba el compañero, y resulta que en mi cuenta me entran todos los meses 5, 6, 7 mil euros, ¿qué hacemos con esto? Ese podría ser también un mensaje dentro de este espacio que también tiene la idea de ser pues, divulgativo y de concienciación para aquellos jóvenes que puedan ver es una entrada de dinero, bueno, sí, te salva hoy, quizás hoy, pero esto todo se paga a largo plazo. Sí, yo creo que, le damos, esa persona joven le da prioridad o solo focaliza aquello que quiere adquirir, como se mencionaba, y entonces dice, bueno, me lo planteo hoy como una opción por esta vez, pero no cabe duda que el gusto por poder adquirir, dado que la propia sociedad se va retroalimentando por un lado, la carencia, la falta de valores consustanciales con el ser humano, y por otro, ese consumismo exacerbado, muchas veces porque no hay, yo creo que sigue habiendo una falta en la educación también, y en todo caso todas estas carencias en el joven, en la persona joven, pues puede conllevar a entrar en ese círculo, ojo, casi sin darse cuenta, porque esto es como, me fumo un porro, por una vez, nada más. Esa situación es la que planteaba Begoña, que dentro de su trabajo diario, pues bueno, tiene distintos perfiles, y lo que quizás a ella más le llamaba la atención era que de un juego aparentemente inocente, después cuando en el fondo eran conscientes de dónde estaban metidos, salir no es un sistema tan sencillo, con independencia de cuál sea nuestro estatus, nuestra educación, es decir, que ya es una rueda compleja, que no podemos pensar, bueno, hay ciertos perfiles más vulnerables, que los hay, sino que ya una vez formas parte de ella, la partida es la misma para todo el mundo. Claro, es complicado porque una vez que entras, yo me imagino que una vez que entras, como tú has comentado, tonteando, jugando, probando, el coloso tal vez en algunos sentidos, estamos hablando de que desgraciadamente es que es así, ya lo comenté antes, el dinero. Es que es el dinero. Cuando entras en ese círculo y después quieras salir, te vas a encontrar con que el dinero que tú estabas ganando a lo mejor en un mes, en cualquier otro lado, si lo consigues, a lo mejor tardas 3 o 4 meses en ganarlo. Entonces es complicado, y después dar el paso otra vez de esa vida a la vida normal, entre comillas, pues yo creo que en muchos aspectos, no solo, evidentemente no solo económicos, sino psicológicos, personales y demás, pues tiene que ser un paso muy, muy complicado. Mari Carmen ponía sobre la mesa la educación, ¿no? Pero es cierto o puede ser que en ciertos ambientes no se habla porque se sobreentiende que esto no es algo
que nos pueda pasar y que entonces hay determinadas circunstancias donde a lo mejor este tipo de conversaciones o circunstancias se plantean, pero en otros es, bueno, yo al final mis hijos van a un buen colegio, yo tengo unos buenos entornos. Creo que nuestra presentadora a lo mejor está demandando demasiado de nosotros, porque dudo mucho que cualquiera de nosotros, salvo a lo mejor algún contacto, en mi caso judicial, por ejemplo, con este tipo de elementos, no tenemos un conocimiento intrínseco de cómo funcionan las redes de prostitución, más allá de lo que vamos a ver en la televisión. Yo lo único que le puedo decir a nuestra audiencia es que, por lo que sé de los tribunales, es una auténtica verdadera rueda y hay mundos paralelos que tienen vasos comunicantes. Los clientes tienen capacidad económica y los que tienen capacidad económica muchas veces son de estratos perfectamente reconocidos, profesionales y funcionarios, políticos, y los casos que tenemos, no hay que irse muy lejos, fuera del archipiélago, con repercusión nacional, de incluso presidentes de cabildos insulares. A la hemeroteca me remito. Es que estaba de fiesta con mi hijo. Digo, muy bien, pero es que usted es un presidente de cabildo insular. Entonces, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? No soy yo quien valorar ese mensaje, pero que existen vasos comunicantes entre ese círculo vicioso y círculos virtuosos donde, yo con eso no tengo nada que ver. Pues mira, no tiene nada que ver, mira. Detenido policía, hagamos serio. En estos últimos minutos, no sé si alguien más, Mari Carmen, quizás quiera apuntar alguna otra cosa. A mí lo que me gustaría es ir más a un terreno donde podamos encontrar, en la esperanza de encontrar alguna solución, ¿no? Cortoplacista es complicado, pero al menos que la sociedad se comprometa. Y cuando digo la sociedad, me refiero a todas las instituciones, a la mínima unidad en una sociedad que la propia familia, el propio sistema educativo, las propias administraciones, que volcarse como en un verdadero problema de Estado, en donde se recuperen una serie de valores y se reconduzca a que la gente se sienta satisfecha con el hecho de poder lograr en función de su trabajo, en función de lo que aporta a la sociedad, revalorizar todo esto de alguna manera, que no sea solo lo académico, es decir, que no solamente tenga, por ejemplo, un abogado, un ingeniero, un médico, reputación. Con este deseo que plantea Mari Carmen y que creo que todos podemos compartir, de este compromiso también por acabar con esta situación, nos despedimos. Les doy gracias a todos nuevamente por venir y por acompañarme, a muchos de ustedes en más de alguna ocasión. A ustedes también por haber estado ahí durante estos 10 programas, y me despido con la intención de volver a verles.